8 de la mañana, 11 minutos. Ese es nuestro tema del día hoy en RCN Radio. ¿Está de acuerdo con que Colombia sea esta sede para la conferencia internacional en el tema de Venezuela? Busca levantar precisamente las sanciones a Venezuela y reactivar el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Saludamos a Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela. Bienvenido, embajador, a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día, saludar a usted, a la mesa y a cada uno de los oyentes en esta mañana. Bueno, embajador, hemos estado hablando y hemos escuchado también al presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos, ambientando todo para esta conferencia internacional que será el próximo 25 de abril. En primera instancia, embajador, ¿esto será a nivel de cancilleres o se contará con algún jefe de Estado? No, eso va a ser en principio a nivel de cancilleres y hay que reconocerle al canciller Leiva, el que ha sido un berraco y ha estado gestionando toda esta situación. Usted, Tica, hablaba sobre el tema de las sanciones. ¿Por qué? Quisiera explicarle a sus oyentes por qué el tema de las sanciones es importante. Mire, ellos aquí en Venezuela, con la venta del petróleo, llevaban a casi 60.000 millones de dólares en ventas anuales en petróleo. De un día para otro quedaron en cero. Aquí el presupuesto del Producto Interno Bruto era más o menos de 360.000 millones de dólares. Ahora están en 60.000 millones de dólares. El 75% del Producto Interno Bruto se lo reventaron. Usted ha visto que en Colombia, cuando hay 1 o 2 puntos que se van a tocar del Producto Interno Bruto, se desata una guerra civil. Ahora usted imagínese que usted le acaben, que vuelvan trizas lo que son 75% del PIB. Eso es el verdadero problema de lo que sucede en Venezuela. Ahora, el presidente Petro, cuando se acerca a Venezuela, no lo hacemos por temas ideológicos como la gente cree. El presidente Petro y el presidente Maduro no se hablaban antes de que yo llegara aquí. No se hablaban, no por nada malo, sino que no tenían la relación o la continuidad de la llamada que se deben hacer. A partir de que yo logré que se conectara, yo me empecé a enterar por Twitter. Pero le quiero insistir de que aquí hay más o menos más de 4 millones de colombianos en Venezuela. En Colombia, en la frontera, 5 millones quedaron quebrados completamente. Se lo digo porque los derechos civiles no solamente son aquellos que son, los derechos humanos no solamente son los políticos y los civiles, sino también tiene que ver con los económicos, con los sociales y los culturales. Y ahí estoy hablando de 10 millones de personas. Esas sanciones son muy duras, como le acabo de decir en cifras. Esas sanciones usted encuentra de que nunca han tumbado ningún gobierno, ningún país. De pronto al revés, lo que termina fortaleciendo a las personas que ellos quieren menoscabar. Entonces, si eso ustedes suman una cantidad de millones de venezolanos que se ven afectados por la crisis, estamos hablando de más de 15 millones de personas, las cuales usted las está teniendo la disidia, la pobreza, al hambre. Sí, embajador, pero es cierto que las sanciones debilitan muchísimo a un país y es cierto que han debilitado a la economía venezolana, pero es que las sanciones las impuso Estados Unidos y las impuso la Unión Europea porque hay 5 millones de venezolanos o más que han tenido que irse de su país, porque en Venezuela no hay elecciones libres, porque en Venezuela internacionalmente hay denuncias por haber cometido delitos de lesa humanidad desde el régimen del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo cree usted que se puede resolver eso? Porque para muchos países del mundo en Venezuela no hay democracia y quisiera justamente preguntarle eso. ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia? Porque se pueden sostener relaciones, sin duda, con regímenes que no son democráticos. ¿Pero a usted le parece que el presidente Maduro es un demócrata? Sí, cuando usted dice que más de 5 millones de colombianos, créame que yo no creo que se hayan ido porque no les guste el gobierno. Es porque si usted como país ganaba 60.000 millones de dólares al año y se los quitan de un día para otro, y si le quitan el 75% del Producto Interno Bruto, que llegó la inflación, Juan Carlos, hace 2 años a 30.000 puntos por ciento mensuales. Ahora están en 3.000. Entonces, lo que sí le quiero significar es que la gente no se fue como cree la derecha de nuestro país, que porque no le gustaba Maduro, sino porque estaban pasando hambre, porque la economía se reventó completamente. Entonces, dicho esto, no es que esas personas estén huyendo de un régimen. Dicho esto, aquí ha habido unas elecciones que pasaron las locales en las cuales la oposición que reconoce Estados Unidos, porque Estados Unidos solamente reconoce un número de personas de plataforma unitaria, en la oposición usted encuentra de que ellos los que están negociando en México son los que perdieron. Ahora, lo que se trata en el foro, Juan Carlos, es buscar que existan una propuesta de sanciones que van amarradas, van amarradas a que hayan elecciones. Y esas elecciones tienen que ser supervisadas, por así decirlo, por la Comunidad Europea, por Estados Unidos, por toda América Latina, porque si esas elecciones, gane quien gane, es ilegítima, aquí lo que hay es un verdadero caos otra vez. Entonces,
todo lo que se está haciendo con Estados Unidos es, primero, quiero refrenar y ratificar otra vez que todo, buena parte es iniciativa de Estados Unidos, también del presidente Petro, pero aquí ha venido todo manejando con el tema de Estados Unidos. Aquí las negociaciones se están haciendo entre Miraflores y Casablanca, interpuesta persona, una, pero las cooperaciones son con ellos. Y usted encuentra que en noviembre hubo un primer acercamiento en el sentido de que en el fondo debe haber un fondo solamente para temas sociales, en el cual lo que sucedía era que cogían toda la plata que le tienen retenida a Venezuela, que son congeladas, que son más o menos unos 30.000 millones de dólares, por lo menos 3.000 se fueran para temas sociales, de agua, producto, y versus a eso, Estados Unidos le daba la licencia a Chevron, estamos con el siglo XVIII y XIX, que quien da la licencia no es Venezuela, sino Estados Unidos, pero Venezuela permitía las operaciones. ¿Cuántos decenas de miles o cientos de miles de barriles están fregados? No sé, Juan Carlos, porque las cifras son muy diferentes, pero lo que sí le puedo decir es que ese barco que sale con esos barriles de petróleo llega al Golfo de México, lo compran toda la refinería y las transacciones económicas son a través de Scotiabank y del JP Morgan. Y hay un tema que la gente debe entender que es un tema también económico. Sí. Bueno, no sé si finalmente usted cree que en Venezuela hay democracia o no hay democracia, pero le quiero hacer otra pregunta. Entonces, ¿usted piensa, embajador, usted que conoce al presidente Nicolás Maduro, usted sí cree que si le levantan las sanciones, Washington y Bruselas al régimen venezolano, el presidente Nicolás Maduro convoca unas elecciones libres con observadores internacionales y respetando la democracia? Sí, señor. Yo le escuché al mismo presidente Maduro de su boca y a varios miembros del gobierno. Y ellos dicen, tráigame ustedes la solución que quieran. Y en una semana yo digo que sea todo. Entonces, lo que está pasando es que si Bogotá va a hacer las propuestas de las sanciones para que las lleven a la mesa de México, eso va a ir atado a este tipo de garantías, no solamente electorales, sino judiciales y de prensa, que son los que dicen la posición que no hay y se debe hacer. Vlado, lo escucha el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Embajador, yo quisiera volver sobre el tema de Juan Carlos Iragorri y que usted nos contara si en Venezuela de verdad usted cree que hay una democracia funcionando, si tenemos en cuenta la persecución que el gobierno de Maduro ha tenido contra medios venezolanos y contra periodistas colombianos que hemos sido víctimas de los señalamientos y acusaciones de conspiradores y de no sé qué más cosas contra muchos periodistas. Hemos recibido esos señalamientos y en esos casos el gobierno colombiano ¿qué piensa? ¿Cómo ve eso? Y si puede haber democracia cuando no hay libertad plena para la prensa. Bueno, el hecho de que Estados Unidos es el primero que reconoce que tiene que haber una democracia, porque si está hablando con el tema de las negociaciones y si está hablando de unas próximas elecciones con una garantía, es porque se cree que hay democracia. Y lo mismo pienso yo. Si es verdad que se está hablando de que va a haber unas elecciones con base en que el levantamiento de los temas es porque Estados Unidos cree que se puede hacer, o al revés, es obligatorio, es intenso que se tiene que hacer la selección, a lo cual el mismo presidente Maduro lo ha hecho. Y le repito, si aquí llegan a unas elecciones en las cuales no se ven legítimas dentro del país, gane quien gane, el caos viene mañana. Entonces luego, aquí lo que se está planteando es que si llegan elecciones, tiene que ser revisados, supereditadas, como usted le quiera poner el adjetivo, es que eso se debe hacer de la mano con la Comunidad Europea, con los observadores que se necesiten, etcétera. Por ejemplo, este tema tiene que ser complementado por Venezuela. Por ejemplo, la ONU de Ginebra es completamente diferente a la ONU de aquí en Venezuela. La ONU de Ginebra, por ejemplo, en octubre del año pasado, sacó unas resoluciones y quería que se votara de que el gobierno de Venezuela no tenía que estar inmerso en el buen desarrollo de los derechos humanos. Para eso se pueden hacer otras cosas, traer más observadores, etcétera. Pero si usted no tiene al gobierno venezolano en el tema de que haya democracia, de que haya elecciones, de que se mejoren los derechos humanos, si usted no complementa eso con Venezuela, usted no está haciendo nada. Y en eso usted lo tiene que acompañar. Por lo tanto, habría que reconocer que sí existe, pero que se deben dar unas garantías mucho mayores.
Pero cuando sucede lo que le estoy diciendo, que le acaban el 75% del Producto Interno Bruto de un país, pues eso es hambre completamente. Y en la distorsión viene completamente en todo, en la democracia, en las garantías, etcétera, etcétera, porque se vuelve una cosa bastante ágil e impresionante. Por ejemplo, los que están allá estuvieron en noviembre con el tema que yo le dije sobre el acuerdo que manejaba la plata la ONU, Chevron, etcétera, ellos al principio, en noviembre del año pasado, no querían estar en ese tipo, o firmar ese tipo de acuerdo. A lo cual Estados Unidos, si ustedes no ayudan a eso, no podemos seguir adelante. Embajador, que firmaron todo en noviembre. Pero embajador, usted no nos ha contestado. El presidente de Maduro en reiteradas ocasiones ha hecho señalamientos contra periodistas colombianos, ha reprimido a los medios venezolanos. ¿Usted cree que eso no lo descalifica para hablar de democracia? Disculpe si no le contesto a veces las preguntas, porque como son varias preguntas y varios temas, pues yo estoy aquí dispuesto a contestar lo que sea. Sí, por eso le digo, si Estados Unidos viene y coge y dice, vamos a hablar de sanciones versus que haya una mejor democracia, quiere decir que están hablando de que se existe democracia. Si usted me está poniendo para eso y para lo otro, pero me quedo corto otra vez, usted me estaba diciendo que, perdón. Le estaba diciendo que el presidente Maduro tiene reprimidos a varios medios venezolanos, varios que han tenido que cerrar. Ha acusado a varios periodistas colombianos y medios, hemos sido víctimas de los señalamientos de Nicolás Maduro, donde dice que somos parte de una conspiración, de un complot para tumbarlo, etcétera, etcétera, cosa que obviamente no existe sino en su cabeza. ¿Ustedes qué reacción tienen ante eso? Pues porque Colombia está ayudando a reintegrar a Venezuela al sistema interamericano, etcétera, etcétera, pero ¿y esos detallitos no son importantes? Sí, claro, no son detallitos, la libertad de prensa, yo creo que es la base o la columna vertebral de cualquier democracia. A ver, esos temas también se están tocando. Ya ha habido fallas, yo tendría que reconocerle que sí, que ha habido unas fallas que pueden entorpecer cualquier cosa a futuro, en las cuales, repito, están como primera línea en las negociaciones que hay. Pero fíjese usted, por ejemplo, el señor de la ONU, Volker, que es el señor de derechos humanos, el comisionado de derechos humanos de la ONU a nivel mundial, él tenía una visita a Venezuela, con lo cual logramos que se viniera tenía una visita en Bogotá con el gobierno colombiano. Nosotros logramos de que fuera extensiva a Venezuela. Y él llegó un poco prevenido, yo hablé con él, como yo había tenido mucho que viniera, hablé con él después y él estaba un poco optimista con lo que está sucediendo. Entonces, está este tema. Acuérdense que también el presidente Petro le dijo que por favor empezaran a aceptar, y ellos están estudiando el tema y ha venido avanzando mucho que lleguen a la Corte Interamericana. Ellos no querían eso porque recuerde que eso, aunque hace parte de la OEA, es autónomo, y eso se les explicó porque recuerden que la OEA reconocieron muchos países a Ecuador, entonces para ellos era como el coco, el diablo. Pero entonces todo ese tipo de garantías, y ya lo había enumerado, las electorales, las judiciales y sobre todo la prensa, están como primer orden del día entre el buen suceso de lo que pueda suceder, sanciones versus democracia, que es la que hay que seguir buscando que se dé. Embajador Armando Benedetti, todo esto que usted nos ha explicado, ¿cómo se conjuga con la paz total? Que tiene, por ejemplo, a Cuba muy encima, ayudando, colaborando, Venezuela, en donde se refugian los dirigentes del ELN, en fin. Esta propuesta, esta reactivación, esta reincorporación de Venezuela al sistema interamericano o al sistema internacional, ¿cómo termina impactando la propuesta de paz total que es fundamental del presidente Petro? Bueno, hago un pequeño paréntesis. Lo que está sucediendo en Venezuela, usted habla con la clase media, alta, baja, oposición, industrial, obrero, etcétera. Hay un gran optimismo en lo que puede pasar con Venezuela. La relación con Colombia de alguna forma lo conectó con el mundo otra vez, ya lo reconoció, ya pusieron embajador de España, el de Francia ha estado muy activo porque Francia también tiene mucho que ver con el buen suceso, y Noruega, lo que está sucediendo, no es un tema aislado. Recuerde usted que lo que está haciendo el presidente Petro en relación con el ELN, que tiene que ver con la paz total, es una hoja de ruta que ya había hecho el presidente Santos. O sea que el presidente Petro lo que viene desarrollando es una hoja de ruta de lo que ha hecho el presidente Santos. Entonces, cuando yo salí para acá,
principal objetivo, que al principio la gente no entendía, y espero que ya haya entendido, era el tema de la paz con el ELN. Si el ELN está entre Venezuela y Colombia, y el país, Venezuela, puede ser garante de ese buen proceso como lo hizo, que nos prestó toda la infraestructura, la logística, etcétera, ya se puede empezar a entender cuál es el afán de yo llegar aquí, de tomar confianza, que quiero decirle que se dio con el tema de monómeros, y confianza que se dio a partir que el presidente vino en octubre aquí el año pasado, el presidente Petro. Luego ese tema de que nos vean como ideológico muy cercano, tenía muchísimo, que no es verdad, tenía muchísimo que ver con el buen desempeño que hiciera el gobierno de Colombia aquí en Venezuela para asegurar la paz total. Yo solamente en broma y en serio, siempre usted le dice, bueno, pero es que hay unos campamentos en Venezuela. Tiene 70 en Colombia, porque no coge los 70 de Colombia y está preocupado por lo que pasa en Venezuela. Es que Márquez, ¿por qué no captura a Márquez? Entonces, a nosotros cuando estaba el proceso de paz, queríamos que cogiéramos el Estado Mayor conjunto preso a través de un proceso de paz, cuando ni siquiera el presidente Uribe, ni Santos, ni Duque pudo capturar al señor Márquez. Quiere usted que se lo entregue porque está en Venezuela. Preocúpate tú, que tú lo que tienes son guerrilleros allá, por los guerrilleros que tienen, que a veces no le da los golpes que tienes que darles. Embajador, usted acaba de mencionar en esta respuesta que le da Juan Manuel Ruiz el tema de monómeros, y nos habíamos quedado con una respuesta suya hace unas semanas atrás donde había dicho que en lo de monómeros estaban a la espera del nuevo presidente de Ecopetrol, que el objetivo sería comprarla antes de que los agricultores privados la compraran. Ya hay nuevo presidente en Ecopetrol, es el señor Ricardo Roa Barragán. ¿En qué va esto? Bueno, hay que hablar que se posicione y llegue. ¿En qué va esto? Déjeme hacer un contexto. Antes de que el presidente Petro se posesionara, se levantó la intervención en la Junta. Esa intervención lo que daba lugar era que se pudiera cambiar la Junta, que después se cambió y se le dio monómeros al gobierno de Venezuela, que es a quien pertenece. A monómeros le habían quebrado, le habían saqueado, le habían puesto como si fuera una especie de revendedora de fertilizantes. Nosotros, al hacer eso, ganamos de que hace $600 la tonelada y $730 se la están dando a Venezuela. Eso es para que vean bien el precio que tenemos. Y usted sabe que la urea es el producto que usan el 80% de nuestros campesinos. Dicho esto, yo le puedo confirmar que el jueves pasado, si no estoy mal, estuve en un almuerzo con la señora vicepresidenta Delcy Rodríguez y me expresó ya oficialmente la voluntad de vender monómeros. Lo que pasa es que, como no ha dicho el ministro de Hacienda, no hay la plata. Dice que vale $300 millones. Le digo, eso es lo que ellos dicen. Habría que hacer una auditoría, un estudio financiero, económico, etcétera, etcétera, para que eso finalmente resultara. Entonces, yo le quiero insistir en que el tema de monómeros es un problema de seguridad alimentaria. Además, es la única empresa que tiene la FAC del gobierno de Venezuela. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando llegó el presidente Petro a la presidencia, ya los Estados Unidos había hecho que la FAC tuviera un año más, lo cual estuvo un poco en peligro, pero se les explicó al gobierno de Estados Unidos, etcétera, y yo nunca he querido coger por sorpresa a nadie de Estados Unidos. Siempre desde que llegué les he estado comentando lo que va a hacer y se va a hacer, pero llegó un momento en que se les explicó de que ellos, el gobierno de Estados Unidos, hablando de septiembre, para ese momento había dado $40.000 millones en la guerra, pero para sacar el trigo se pusieron de acuerdo. Entonces, por más de que esa empresa sea venezolana, los empleados son colombianos, pero la seguridad alimentaria de Colombia, de mi país, depende de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que fuera a pasar con esa empresa. Pero le digo, ya tenemos la voluntad expresa del gobierno de Venezuela que está en venta. Ahora, que mejor que comprar Ecopetrol, pero no tiene que ser el 100%, usted puede comprar el 51% con otros países, puede hacerlo también con varios privados, lo cual no sería lo óptimo. Embajador, ¿por qué razón el presidente Gustavo Petro, desde que llegó a la Casa de Nariño, ha visitado en Caracas al presidente Nicolás Maduro 4 veces, si mi memoria no me falla, y en cambio Maduro no ha venido una sola vez a Bogotá? A ver, fue una en octubre, otra en enero, la de tienditas, sí, señor, 4 veces. Ha venido 4 veces aquí. ¿Por qué Maduro no va? El día que ellos tienen unos problemas aquí de seguridad muy serios. Recuerde usted que varios de los miembros del gobierno tienen precio por cada uno de ellos, de 10, 15, 30 millones de dólares. Entonces, el tema de seguridad de ellos no es un tema fácil para ellos, inclusive estando en Venezuela. Ellos no duermen mucho en el mismo sitio, están revisando siempre los temas de seguridad. Entonces, lo que se pretende es que ojalá fuera Maduro a Colombia. Pero le insisto, los temas de seguridad
ellos se cuidan Sí. mucho en ese tema, y esa creo que es la razón principal para eso. Pero embajador, si usted dice que en Venezuela prácticamente hay una democracia, porque usted no nos ha contestado la pregunta todavía, si usted cree que haya democracia y si usted cree que la gente ve con gran optimismo el futuro, como nos lo ha dicho aquí, tanto la gente de escasos recursos como las clases medias, como las clases altas, ¿por qué tiene problemas de inseguridad el presidente Maduro? No es inseguridad, de seguridad, en el sentido de que ellos De están pronto es de avalua- inseguridad, porque no, quizás la palabra es inseguridad, lo que pasa es que usamos problemas de seguridad, pero no es así. Pero contéstenos la pregunta, ¿por qué Bueno, tiene problemas? porque le estoy diciendo, hay recompensas por, como hablando con el viejo oeste, recompensa por la cabeza del mismo presidente de la República y también de varios de sus ministros para llevar al gobierno. Es decir, dicen que usted vale $15 millones. Cualquier sicario, cualquier, no sé, francotirador o un grupo extremista podría hacer uso de eso para ir a coger la recompensa. Si a usted le pone que usted vale $15 millones, tú no puedes salir a la calle a caminar tranquilamente como haría cualquier persona. Entonces, el tener esos $15 millones, cada vez que ellos salen o se exponen abierto, pueden pensar de que hay un grupo, hay un loco, hay un sicario, un francotirador que pudiera salir a cobrar recompensa. Entonces, no es fácil que ni siquiera dentro de Venezuela, ellos se muevan como si estuvieran en su casa. También tienen que tener unas precauciones y está comprobado de que a Maduro lo han querido matar varias veces. Embajador, ¿y no tiene que ver que, no será que ese problema de seguridad que tiene Maduro se llama Interpol? No, puede que sea, claro, puede ser Interpol también, pero le estoy diciendo, ellos tienen precio por la cabeza, entre comillas. Y le estoy hablando de unos tienen 10, 15, otros tienen $20 millones. Por lo tanto, cualquier persona se le puede ocurrir que puede cobrar esa plata. Y yo le quiero insistir en lo que le estoy diciendo de que ellos tienen que cuidarse el tema de seguridad, y por eso fíjese usted que Maduro no fue tampoco a la posición de Lula. Entonces, eso le da hasta un poco de que, y con lo que pasó con SAP, también ellos también le tienen mucho temor a moverse en el espacio aéreo, etcétera, y yo lo entiendo que es razonable y tiene que ser así. Embajador, agradeciéndole estos minutos con RCN Radio, dos preguntas para sí, ya finales. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ¿estará en la conferencia internacional? Sí, señor. La idea es que, yo le insisto otra vez, para que los oyentes me entiendan, esto se ha hecho de la mano de Estados Unidos, por iniciativa del presidente Petro, pero esa iniciativa siempre la ha mejorado Estados Unidos por una mejor iniciativa. Ok, Anthony Blinken sí. ¿Y por el lado de los opositores venezolanos, Juan Guaidó y los demás opositores, estarán en Colombia? Yo estoy casi seguro que sí, porque ya les dije que en noviembre, cuando se firmó el acuerdo de la ONU, la plata, los $3 millones, etcétera, el de Chevron, la oposición no quería. Y Estados Unidos va a hacer favor, ustedes tienen que firmar. Muy y bien. fue no una imposición, pero entonces ya usted ha visto que el fin de semana el presidente Petro se va a reunir con los opositores, y usted encuentra ahí de que quien solamente han reconocido lo que ellos llaman plataforma unitaria, no sé qué cosa. Muy bien. Entonces, ahí está y claro que tiene que estar aquí. Perfecto. Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, gracias por estos minutos con RCN Radio. Buen día para usted, muy amable. Buen día, muchas gracias.